Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas UC, y les doy la bienvenida al seminario virtual Estrategias para el apoyo socioemocional de pacientes con COVID-19 y sus familias, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Este seminario se enmarca en una investigación que está realizando un grupo de académicos de la Universidad Católica, trabajo que será publicado en nuestra serie de artículos Temas de la Agenda Pública. Les cuento que este seminario está siendo grabado y el video estará disponible desde mañana junto con la presentación de los expositores en el sitio web políticaspublicas.uc.cl y también les llegará a sus correos en el transcurso de la semana. Antes de presentar a nuestros panelistas, quiero entregarle algunas sugerencias. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Al final del seminario tomaremos algunas de esas preguntas para hacer a los panelistas. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora sí, agradecemos su interés y saludamos especialmente a los panelistas del día de hoy. Está con nosotros Felipe Medina, jefe del Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Saludamos también a los autores de la publicación, Carolina Muñoz, Carla González, María Olaya Grau, Jorge Fará, Paula Miranda, Nicole Álamo, Jimena de Toro y Sofía Sillero, académicos de la Escuela de Trabajo Social UC, y Miguel Sillero, presidente de la Fundación SIDENI. Como representantes del equipo de investigadores, Carolina Muñoz y Jorge Fará nos presentarán el proyecto Modelo de Atención Social Clínica en Contexto COVID-19 y sus principales lineamientos. Así que los dejo ahora con Carolina y Jorge, los escuchamos, tienen 15 minutos cada uno y yo les voy a ir avisando en caso de que se pasen un poco en el tiempo. Adelante. Muchas gracias, muy bienvenidas todos y todas, felices de que puedan acompañarnos esta tarde, agradecerles que tengan el interés de escuchar lo que hemos aprendido de esta intervención en periodo de pandemia. Quería solo contar, estoy tratando de compartir mi pantalla. Solo poner como antecedente que este es un proyecto que nos solicitó la Presidencia de la República a propósito del colapso que estaban viviendo los hospitales de la región metropolitana, específicamente del Gran Santiago, desde julio a septiembre del 2020, y que como Escuela de Trabajo Social aceptamos con el apoyo y generosidad de la Fundación SIDENI, que es el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, y aquí está presente Miguel, que es su fundador y su presidente, y la demanda que nos hizo la presidencia a la escuela y a SIDENI fue poder desarrollar un proyecto desde su diseño hasta su evaluación que pudiera contribuir a atender las necesidades más de carácter emocional y social que estaban viviendo las familias y los pacientes COVID en los hospitales del Gran Santiago, desde la perspectiva del trabajo social. Y por lo tanto lo que nosotros hicimos en un periodo muy breve fue diseñar un modelo de atención social clínica especializada para crisis sanitaria. Esto lo hemos ido modelando a través del tiempo, nos permite mirar la experiencia que realizamos y aprender de ella para presentarles lo que tenemos hoy día. Trabajamos con 73 trabajadores sociales distribuidos en 17 hospitales del Gran Santiago, y lo que entendimos como problema público, que era lo que íbamos a atender, a tratar de mitigar, ¿no? Es este diagnóstico que existe sobre las necesidades más de tipo psicosocial que enfrentan las familias y los afectados por el COVID. Básicamente porque no solo había un colapso en los hospitales, sino que además los profesionales no siempre contaban con la formación especializada para atender
estas necesidades tan múltiples que tenían las familias, ¿no? Porque tenemos que pensar que hay una enfermedad que genera aislamiento, que puede provocar la muerte y que además se produce en un contexto social donde hay pérdidas laborales, donde las familias tienen que resolver sus necesidades de una manera distinta, y todo eso genera un estrés y una ansiedad que no siempre ocurre todo junto, y por lo tanto los profesionales tienen que aprender a enfrentar esas necesidades de una manera más sensible y más compasiva. Por lo tanto, lo que nosotros como equipo quisimos hacer fue desarrollar servicios concretos que pudieran aliviar esa conmoción que enfrentan las familias afectadas por COVID. Y ese es el modelo que creamos, que tiene 3 componentes. El primero, que es la gestión del proyecto. Este es un proyecto que al operar con lugares públicos, con instituciones públicas, en un territorio grande, requiere y se sostiene en un proceso de gestión sin el cual el proyecto no puede ejecutarse. Y de eso les va a hablar Jorge Farad después que yo les cuente de qué se trata el modelo. El segundo componente es la atención social clínica, que tiene 3 componentes. Uno que es el tipo y los canales de comunicación efectivos que deben instalarse para comunicarse con la familia. Segundo, acciones efectivas que puedan contener de manera la línea social. Y tercero, el componente asociado al duelo y a la muerte digna frente a una enfermedad que es mortal. Y por último, incorporamos la dimensión que tiene que ver con la supervisión para promover 2 componentes bien relevantes, uno que es la formación y otro componente que es el acompañamiento psicosocial de los mismos profesionales, porque ellos enfrentan un desgaste muy importante. ¿Qué podemos decir sobre la comunicación? Aquí importa cuál es el estilo de comunicación que se usa, qué tipo de acciones efectivas se utilizan esto respecto de la contención emocional. Y en estas acciones nosotros vamos a ver la contención emocional, el uso de las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de pacientes que están aislados, y aspectos específicos de la muerte digna y el duelo, y el tercer momento de la supervisión. Sobre la comunicación, estilos, técnicas y estrategias. En este sentido, tan importante como el qué se comunica es cómo lo comunicamos. Esa comunicación tiene que estar centrada en el paciente porque hay una incertidumbre muy global. La comunicación con el sistema médico no siempre es el más fluido y por lo tanto uno tiene que ser muy delicado para enfrentar toda la información que se entrega a la familia, pero al mismo tiempo resguardando que esa información sea oportuna, sea confiable y pueda darle un nivel de estabilidad a la familia para saber dónde está, cómo está, si el paciente fue trasladado, en qué etapa de la enfermedad está. Sobre las técnicas, hemos hablado de usar la técnica del rapport para reflejar el sentimiento con la finalidad de entender el punto de vista del paciente, usar las reglas mnemotécnicas que tienen que ver con recordatorios visuales a través de la comunicación la formación de los profesionales para que puedan permanentemente tener presente la necesidad de la compasión y de la atención a la emocionalidad de la familia en la información que se entrega, y las estrategias usadas muy recurrentemente, reuniones familiares, o como esto que hemos definido en la literatura de trabajo social, las Family Group Conferences, donde el foco es la familia y el uso de la videollamada como medida de comunicación importante. Sobre el apoyo emocional específicamente, las estrategias útiles para una situación como esta son los primeros auxilios psicológicos, mucha formación sobre la enfermedad a la familia y al paciente también, pero muy importante a la familia, cómo se produce, cómo evitar el contagio, qué resguardos tienen que tener, cómo es la trayectoria que puede enfrentar el paciente. Hay que ayudar a la familia a entregarle estrategias de afrontamiento del estrés, desde las cosas más simples, a tomarse un tiempo, a conversar con otro, pasar por estrategias más de relajación, y otras estrategias que tienen que ver más con la identidad de cada paciente, ¿no? Promover grupos de apoyo
porque estamos hablando de territorios compartidos por las personas, por lo tanto se pueden formar redes, y siempre mantener en el centro, reconocer que aquí hay una intersección de problemas, hay un sufrimiento emocional, hay un sufrimiento social y económico, y hay un sufrimiento espiritual asociado a la muerte. Por lo tanto, esos tres componentes tienen que atenderse de manera integral, eso no siempre es fácil, y en este sentido los cuidados paliativos emergieron en este estudio como un enfoque muy importante para la atención. Sobre la intervención del trabajo social digital, la incorporación de la tecnología nos da muchos recursos, nos da muchas posibilidades, pero también nos introduce con nuevos riesgos. No estamos preparados, por ejemplo, para enfrentar una crisis que pueda producirse en una videollamada. Podemos a veces hacer más daño que facilitar la recuperación de una persona. Por lo tanto, el uso de la tecnología, y en este caso de los teléfonos celulares que nosotros usamos mucho en los hospitales para comunicar a la familia, afortunadamente no tuvimos grandes problemas, pero nos damos cuenta, mirando en retrospectiva, que es necesario entrenarse, tanto para usar de la mejor manera, sacarle el máximo provecho, como para prevenir dificultades que uno no pudiera saber afrontar, ¿no? Y además, por último, esto que tiene que ver con la gestión de casos, que es muy propio del trabajo social, y que como hablábamos de que esta es una situación donde se intersectan situaciones diversas, es muy relevante que el trabajador social esté una red de recursos para derivar a las familias en todas las necesidades que puedan enfrentar, desde lo habitacional, lo laboral, lo alimenticio, pero también respecto de cómo gestionar la muerte. Hay un aspecto que es emocional y doloroso, pero hay otro que tiene que ver con qué se hace con una persona que muere de COVID, cómo recupero ese cuerpo, puedo recuperarlo, cómo hago el funeral. Y eso es un trabajo que hay que hacer de nuevo, trayendo, ¿no es cierto?, esta dimensión de la comunicación, porque son temas que son sensibles y muy delicados. Por último, el tema de la muerte digna y el manejo del duelo. Yo creo que muy pocas personas están preparadas para enfrentar una crisis de esta envergadura, una pandemia donde la gente que está enferma corre el riesgo de morir. Y por lo tanto, aquí aparece esta como ética fundamental, donde no podemos olvidar, a pesar de estar en una situación crítica, que las personas tienen que morir acompañados, con la posibilidad de despedirse y con la asistencia espiritual posible, ¿no? Estos tres aspectos que nos parecen que son tan vinculados a los derechos humanos, no siempre es posible de ofrecer cuando tenemos personal que está colapsado, donde no hay espacio, donde no hay tiempo. Por lo tanto, mirando retrospectiva, buscar estrategias para resguardar estos principios éticos, ¿no? Y además, formar a los profesionales para atender a la gente con una competencia cultural de base, conocer cuál es su religión, cuáles son sus creencias, cuáles son los ritos que establecen cuando muere un ser querido, cuáles de esos ritos son posibles de reproducir, cuáles no. Por lo tanto, qué nuevos ritos podemos inventar, ¿no? Y en ese sentido, diseñar acciones concretas para despedirse de las personas que mueren. Esto es muy importante para los niños pequeños y los adolescentes, sobre todo para los pequeños, que desaparece una persona de un día para otro y nunca más efectivamente pueden verlo. Por lo tanto, ahí hay un espacio de trabajo que diseñar y resguardar siempre, como decía, el componente cultural. Esto es lo mismo que yo les decía, generar algunas estrategias para mantener la memoria de las personas, ofrecer información sobre los distintos servicios de apoyo al duelo que pueden existir en la comunidad y resguardar la emocionalidad en ese momento. Nosotros además incorporamos el acompañamiento a los profesionales. Sabemos que los profesionales que están en el ámbito de la salud están cada vez más colapsados, más desgastados, y por lo tanto que exista un acompañamiento profesional solo para ellos, que hemos llamado supervisión clínica, es fundamental, no solo para reforzar los conocimientos que requieren, que es muy importante. Por lo tanto la supervisión tiene una dimensión educativa,
pero también para acompañarlos en ese desgaste cotidiano que van enfrentando. Nosotros en la escuela hubo una profesora que aplicó una encuesta sobre violencia y es muy alto el nivel de violencia que los profesionales reciben desde los usuarios. Y entonces este dispositivo que se instala para acompañar y acoger a los profesionales es muy importante. Y además en la literatura se ha sugerido que se hagan evaluaciones periódicas sobre el estado de estrés, depresión y ansiedad para ser acompañados por equipos de especialistas. Por lo tanto, la supervisión tiene todos estos componentes: incorporar la formación en cuidados paliativos, evaluar permanente la estabilidad emocional de los trabajadores y darle estrategias para enfrentar el desgaste, contribuir en su formación al manejo del duelo y el acompañamiento en el proceso fin de vida, valorar la supervisión como un espacio de reflexión que permite mirar las propias prácticas desde una mirada más crítica, y también formar a los proveedores de la salud en todos los temas que tienen que ver con competencias culturales, la presencia compasiva y la evaluación y tratamiento integral de las personas. Siempre hay tensiones, siempre hay dificultades, y para terminar me quisiera indicar que en primer lugar, como hemos señalado, aquí hay una dimensión que cruza toda la intervención y que es una comunicación adecuada, y esto no siempre es fácil porque estamos hablando de temas médicos y por lo tanto el trabajador social o la persona que interviene en este nivel no siempre cuenta con toda la información. Por lo tanto, aquí hay una tarea pendiente que es diseñar y formalizar algunos canales de información internos en el sistema hospitalario para que el trabajador social cumpla con ese deber que tiene de no solo informar con una comunicación que sea la más adecuada, sino también que esa información que entrega sea pertinente y sea confiable. Por otro lado, hemos dicho que la intervención digital es muy relevante, tiene sus potencialidades, tiene sus riesgos, pero la primera variable que es necesaria para usarla es que esa intervención digital exista, que haya un teléfono, que haya, ¿no es cierto?, un instrumento que permita usarse, y no siempre en todos los hospitales, dados los recursos, cuentan los profesionales con el teléfono para hacer una intervención digital. Es necesario formar a los profesionales en estos tipos de intervención. Es necesario desarrollar algún instrumento que permita evaluar el riesgo del paciente que está de alta para poder derivar adecuadamente. Estos son instrumentos que no existen, en el marco de la pandemia que enfrentamos, caracterizada específicamente para el COVID. Como hemos dicho, formar a los profesionales en los temas de competencia cultural. Hay que contar en los hospitales con espacios para trabajar con la familia que resguarde la intimidad y la confidencialidad de las conversaciones. Y por último, señalar que es muy importante diseñar un instrumento de información. Esto es como que cruza todas las políticas públicas, ¿no?, donde podamos compartir información que permita que las intervenciones sean coherentes y consistentes entre sí, que no tengamos información cruzada, que a veces sobreintervenimos a las familias por no saber qué es lo que está pasando en otros ámbitos de intervención. Esos son nuestros aprendizajes. Les quiero dar las gracias nuevamente y bueno, tendremos preguntas al final. Estoy tratando de dejar de compartir. Muchas gracias, Carolina. Le voy a dar la palabra entonces a Jorge, que también nos hará su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero partir agradeciendo al Centro de Políticas Públicas por la oportunidad de poder dar a conocer este trabajo que ha significado un espacio de múltiples aprendizajes, pero yo creo que por sobre todo múltiples desafíos. Estamos documentando lo que hicimos, pero yo creo que a medida que uno más trabaja y escribe, se da cuenta que son muchas más las cosas que quedan por aprender y desarrollar. Y en la presentación que haré a continuación me centraré en aquellos aspectos que hemos aprendido, pero también proyectaremos algunos de esos desafíos, específicamente en el ámbito de la gestión, que es lo que me ha correspondido liderar en el marco de esta experiencia. Quiero saludar también de modo especial a Felipe Medina, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que trabaja directamente en los servicios de salud y han tenido un rol además en este periodo de pandemia muy importante, y específicamente a lo largo del Reconectando tuvo un rol súper importante, así que además le agradezco ese trabajo, y a Cecilia Rodríguez, la vocera de la Alianza Chilena de la Agrupación de Pacientes, porque
la verdad este trabajo tiene sentido en la medida que llega e impacta a las personas, los pacientes, las pacientes y sus familias. Y esperamos que con lo que hemos hecho acá podamos avanzar un poquitito en dignificar y que vivan también una mejor instancia cuando experimentan esta situación tan crítica. Y saludo, por supuesto, también a todas las personas que están asistentes en este seminario, sobre todo a las personas del Servicio de Salud, a las personas de regiones. Espero que lo que presente a continuación a veces es un poco latero, porque me toca a mí el tema de la gestión y quienes somos del trabajo social, de la salud, a veces es un tema que nos interesa mucho y le hacemos el quite, ¿cierto? Pero la verdad es que creo, y es una apuesta de la escuela, que en general las intervenciones sociales estén acompañadas por un componente de gestión, ¿ya? Y que visualicemos en el componente gestión como aquel que permite dar factibilidad a las intervenciones, como decía Carolina cuando partió. Estamos hablando del modelo de atención social clínica en crisis sanitaria. El desafío que tiene este modelo de gestión es factibilizar ese modelo de atención social clínica. Planteó qué fue lo que hicimos, qué es lo que se planteó, y un poco lo que usualmente hacemos cuando generamos intervenciones, que es reconocer una necesidad y diseñar una solución en modo de intervención para resolver ese problema, esa necesidad. El punto es que no es lo único importante, ya no basta solo identificar cómo se resuelve, sino que también cómo se implementa esa solución. Y eso es lo que busca dar cuenta este modelo de gestión. Y pongo ahí en rojo en el primer párrafo lo de crisis sanitaria, puesto que no es lo mismo diseñar una intervención a largo plazo, es decir, cuando yo visualizo una necesidad y diseño un plan a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y puedo definir líneas de desarrollo que me permiten abordarlo tomando en consideración todos los elementos que van a estar presentes en el presente, pero también en el futuro. Cuando hablamos de crisis sanitaria, quiere decir que es algo que se nos vino. Yo creo que la figura de la ola 1, la ola 2, la ola 3, es un buen ejemplo, una buena figura literaria para dar cuenta de lo que significa una pandemia, que es algo que se viene encima de un momento a otro. Por lo tanto, este modelo de gestión considera realizarse en un contexto en el que se nos viene encima, ¿ok? Y por tanto no es lo mismo, insisto, que cuando tenemos posibilidad de desarrollo a largo plazo. Ya ese es un elemento de contexto que no podemos soslayar, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de un modelo de atención social clínica, de un modelo de atención que requiere un modelo de gestión como el que voy a presentar, lo primero que tenemos en cuenta es qué es lo que le están pidiendo al modelo de atención clínica. Es decir, qué es lo que y en este caso está dado por lo que la Presidencia de la República nos pidió, tanto a la Universidad Católica como CIDENI, cuando implementamos esto, nos dijo, queremos que a las familias se les entregue información de calidad, queremos que el trabajo que se desarrolle esté plenamente articulado, es decir, que se aplique un solo modelo y que esto además esté en el marco de lo que entendemos como una intervención clínica, pero de carácter social. Es decir, no es una intervención sanitaria pura, no es una intervención en salud pura, sino que aquí vamos un poco a los orígenes de nuestra profesión, cuando nacemos al alero de las ciencias médicas y realizamos un trabajo de carácter social, de intervención, de impacto social, pero el alero de lo sanitario. ¿Eh? Entonces, eso es lo que se nos pide, y esto la verdad es que es un desafío bastante grande, sobre todo desde el punto de vista de la articulación, porque una de las primeras cosas con las que nos encontramos es que en realidad el sistema de salud chileno no opera de manera homogénea del punto de vista de su gestión y de su administración. Si bien existen lineamientos generales emanados del Ministerio de Salud que deben cumplirse, la forma como se administra cada uno de los servicios y luego cada uno de los hospitales que conforman la red es distinta. Por tanto, la articulación es un desafío enorme. Pero entendemos que para dar cuenta de esta necesidad, tenemos que entregar esa información de calidad, tenemos que articularnos y tenemos que realizar una intervención social de carácter clínico. Eso es lo que nos están mandando. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, Carolina explicó técnicamente cómo lo abordamos. Desde el punto de vista de la gestión, estamos atentos a saber que esto tenemos que dar cuenta. Y lo que esperamos, es que lo que se nos pidió como resultado, es que hubiese un apoyo integral a pacientes y su familia. Es decir, que no fuese desintegrado, sino que todo esto tuviese un gran paraguas en el marco de la intervención social clínica, y es que ese apoyo integral tuviese que ver con todas las dimensiones que previamente habló Carolina, ¿cierto? El apoyo socioemocional, la contención, la entrega de información, y todo eso en un contexto muy complejo, ¿cierto? Que es el contexto de enfermedad y en el contexto de muerte. Por tanto, el apoyo integral significaba, o lo que se esperaba como resultado, tiene que ver entonces con que lo que las personas reciban sea algo que sea una experiencia en su globalidad, no solamente un conjunto de prestaciones. Y esto es un desafío mayor, entendiendo el contexto
en el que nos tocó implementar esta experiencia, ¿ya? Que es sobre la marcha, es decir, mientras la pandemia ya estaba presente. Para eso, hoy día, bueno, lo que acabo de mostrar como lo que se nos pedía en términos de ingreso y de resultados, hoy día en este modelo aparecen al inicio y al final, es exactamente lo mismo. Y tuvimos que montar un proceso de implementación. Y esto es súper interesante incorporar en la gestión de las intervenciones en el ámbito sociosanitario la mirada de los procesos, de entender que esto lo desarrollamos por fases y cada una de sus fases con un objetivo y un foco específico. Así establecimos una fase inicial de preparación que fue previo a que iniciara todo, en donde el foco estaba en la obtención de los insumos necesarios y dentro de esos insumos, por supuesto, los implementos de protección personal clave y el proceso de selección, es decir, que las personas que desarrollaron el proyecto, estos y estas trabajadoras sociales y el psicóloga que trabajó con nosotros, pasaran por selección, por un proceso de capacitación donde el perfil de las personas fuese adecuado para aquello que debía desarrollarse, ¿ya? Insisto, todo esto en un contexto de mucha rapidez, por tanto eso nos dejó bastante aprendizaje para el futuro, ¿no? Entonces, luego esa primera etapa de preparación, que es la obtención de lo que necesitamos para trabajar, del punto de vista de los insumos, pero también del punto de vista de las personas, pasamos a una etapa de instalación, es decir, ya contamos con un pool de personas que están dispuestas a trabajar, contamos con los materiales y los insumos. El punto ahora es, nos tenemos que instalar en los servicios de salud y específicamente en los hospitales, y en ese proceso de instalación es clave la coordinación. Es decir, el contacto con el ministerio, el contacto con la presidencia, pero también con cada servicio de salud y con cada hospital, ¿ya? Y en ese proceso de coordinación con hospitales fue clave la figura de coordinadoras territoriales quienes desarrollaron ese trabajo puntual, ¿ya? Una vez con las personas, con los insumos y la coordinación, ya nos instalamos en los hospitales propiamente tal, y lo que hacemos es pasar una etapa propiamente de operación. Es decir, empezamos el trabajo que describió Carolina. El trabajo con las personas, con los pacientes y las pacientes, y con sus familias, el trabajo con los equipos de cada uno de los hospitales. Aquí, cada uno de los equipos de trabajadores y trabajadoras sociales que estuvieron en los distintos hospitales, le tocó insertarse además de un modo distinto. Bueno, y ahí lo que más nos importaba era que los pacientes y sus familias tuviesen la atención que se esperaba, o sea, que hubiese una calidad en lo que estábamos entregando. Por tanto, el foco ahí tenía que ver con la calidad de servicio, pero también con la continuidad operativa. Piensen ustedes en una operación siguiente, una unidad que está mirando lo que se está haciendo y más de 70 profesionales distribuidos en distintos hospitales. Y todos los días monitoreando que estos trabajadores y trabajadoras sociales estuvieran en los lugares. Si eso no ocurría, no tenía continuidad operativa el servicio, no tenía una continuidad en la prestación que estábamos brindando. Entonces, ahí es clave el rol que tuvo tanto la coordinadora general del proyecto como las coordinadoras operativas de que las personas efectivamente estuviesen instaladas y estuviesen trabajando diariamente de acuerdo a lo que se les requería. Vi hace poquitito, rato atrás, cuando miré a los participantes, vi que estaban presentes dentro de los participantes, del público de este seminario, algunas personas que participaron de este proyecto como trabajadoras sociales, en realidad vi, así que podrán acordarse, yo creo que con claridad respecto a lo que significaba estar todos los días en los hospitales en este proceso de operación. Pero luego de la operación viene el momento del cierre de un proyecto que duró 3 meses, y en ese momento de cierre lo importante era entregar, cerrar aquellas cosas que estaban abiertas y aquellas que no se podían cerrar en un proceso y protocolos claros para poder entregarlo a los hospitales para que pudiesen cerrarlo, nuevamente porque quienes están en el centro de esto son las personas, los pacientes y sus familias, a quienes había que resolver los problemas. Todo este proceso estuvo mediado, estuvo supervisado con un sistema de registro, y aquí también quienes participaron de este programa se podrán recordar el ingreso primero en unas planillas, y luego, que fue yo creo que uno de los productos más importantes de este programa, un sistema de registro automatizado para poder ingresar información del programa que nos permite una trazabilidad completa. Esta iniciativa de trazabilidad nos permitió, por ejemplo, detectar que en algún momento algunos pacientes se cambiaron y por tanto podía haber interrelación entre los trabajadores sociales que trabajaron con esta persona en un principio, con este paciente, y luego con los que trabajaban después. Eso fue sumamente interesante. Y junto con este proceso general que hubo que instalar para que esto se desarrollara, interesante también es mirar algunos procesos de soporte que tienen que estar presentes para darle, reitero, factibilidad a esto. Es decir,
no es que en los trabajadores sociales recae toda la responsabilidad. Para los trabajadores sociales y trabajadores sociales que están operando todo esto, tiene que existir un conjunto de equipos, de procesos, que les brinden el apoyo que requieren para poder trabajar, ¿ya? Esto no siempre se logró al 100%, aquí hubo muchas cosas que quedaron todavía desafiadas por poder lograr, pero tenía que haber una instancia de formación, es decir, los trabajadores y trabajadoras sociales tenían que tener la documentación para poder trabajar y además tenían que tener una instancia de inducción, de formación inicial, un proceso de supervisión técnica y clínica que lo desarrollaban por una parte las coordinadoras, quienes supervisaban que el trabajo se estuviese desarrollando como se esperaba, pero también una supervisión clínica de contención y entrega de herramientas a quienes se enfrentaban a esta situación, a este contexto complejo, un proceso de sistematización para la gestión, es decir, estar mirando constantemente los datos que están subiendo para ver si es necesario mejorar algunos elementos del trabajo, la gestión de indicadores, que es algo que trabajamos principalmente después para poder evaluar la experiencia, todos los procesos de administración y finanzas, donde están contenidos, por supuesto, dentro del proceso de administración, la administración de personas, y los procesos tecnológicos. Y por otra parte, algo que entendemos como condiciones de operación, que quiere decir que son elementos que tenían que estar presentes y son críticos, porque si no están presentes, el proyecto se cae o entra en riesgo. Y dentro de ello, la disponibilidad de procedimientos y protocolos de actuación, el equipamiento de protección personal, nadie podía ir a los hospitales sin la dotación o sin los insumos de mascarillas, alcohol gel, etcétera, que vale decir que nosotros les entregamos, pero en la gran mayoría de los casos, más bien eso estuvo dado por cada uno de los estándares de los hospitales que se lo proveían. Tener estándares de calidad, es decir, definir qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a decir que es de calidad. Instancias de supervisión, o sea, tiene que haber instancias de supervisión. Si no hay supervisión, entra en riesgo el proyecto. La coordinación entre los trabajadores sociales, entre las coordinadoras y con los hospitales, y bueno, lo que parece obvio, pero dentro de las condiciones de operación, por supuesto, que están los propios hospitales. ¿Qué implicó esto y qué podríamos concluir? Que factilizar el modelo de atención social clínica en crisis demanda considerar el aspecto de gestión y operación, como lo que vimos recién. Acá este modelo nosotros lo estamos poniendo a disposición de quienes lo pudiesen utilizar para poder afrontar crisis, es decir, mira, viene una crisis y sabemos que tenemos que tener al menos estos procesos de soporte, estas condiciones de operación, estos son los procesos que podemos establecer, esto es lo que se requiere al inicio, esto es lo que se requiere al final, ¿ya? Entonces, un modelo de gestión como este vemos que puede estar al servicio para factibilizar el modelo de atención, pero cuando hablamos del modelo de atención, estamos hablando de que tiene que estar al servicio de los pacientes y sus familias, y eso no se nos puede olvidar. No es para que funcione un sistema en sí mismo, no es para que funcione como relojito, algo que es endogámico, que es para el servicio del hospital, al servicio de salud, para ello y que tengan buenos indicadores en sí mismo. Esto está al servicio de que los y las pacientes y que sus familias obtengan el servicio que requieren en un contexto tan complejo como este. Ahora bien, esto genera un gran desafío, como cuando partí indiqué que esto fue hecho en un contexto de la ola, ¿cierto? Que se nos vino encima y tuvimos que operar. Y yo creo que en eso uno de los desafíos tiene que ver con incluir cada vez más a los y las pacientes y su familia en el mejoramiento del modelo. Hoy día estamos documentando tal como lo hicimos, de modo de poder estar atentos a ver qué ocurre, o sea, tener una herramienta disponible en el caso de que algo así vuelva a ocurrir. Pero creo que hay un desafío en torno a que si nosotros vamos a definir que estos son modelos futuros, ¿en qué medida están presentes los y las pacientes, sus necesidades, su propia experiencia, lo que ahí vivenciaron, lo que ahí vivieron, lo que ahí necesitaban y sus propias familias, para poder incorporarlo y retroalimentar un modelo que sea útil a largo plazo? Porque en este momento, una vez vivida ya la crisis, ya la idea de lo urgente y de la emergencia no va a ser una excusa, puesto que ya podemos proyectar a largo plazo lo que significa un trabajo sobre la urgencia y sobre los desafíos de la política pública en salud en este ámbito. ¿Y dónde pueden estar? Bueno, principalmente en este ámbito. O sea, tienen mucho que decir respecto a lo que se nos va a pedir, tienen mucho que decir respecto a cuáles son los resultados y tienen mucho respecto de qué decir respecto al servicio que se les presta o se les puede prestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Carolina. Estuvieron perfectos en los tiempos, así que vamos bien. Bueno, han llegado algunas preguntas al chat, pero antes de pasar a las preguntas, le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que puedan comentar esta presentación.
Vamos a escuchar primero a Felipe Medina, jefe del Departamento de Satisfacción Usuaria y Participación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Adelante, Felipe, te recuerdo que tienes 10 minutos. Hola, muy buenas tardes. Agradecer primero que toda la invitación por la escuela y bueno, estar de acuerdo con lo que expone Carolina y Jorge, los colegas, frente a lo que es esta situación de crisis a nivel mundial que se nos dio y cómo nos enfrentamos en el servicio público de salud nosotros sin saber y tener las herramientas necesarias para poder intervenir con las familias de los pacientes con COVID, porque teníamos un mundo interno en los hospitales en el cual teníamos pacientes con COVID y usuarios que no estaban siendo atendidos y hospitalizados con COVID. Por tanto, cuando llegan a intervenir con nosotros, los colegas que fueron enviados bajo la Fundación CIDEN y la universidad, de verdad fue un gran apoyo, porque como servicio público estábamos haciendo bajo los lineamientos de que habíamos del extranjero, nosotros como Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y quien les habla, me tocó a mí el rol de ver cómo podíamos en esta crisis generar, en cierta forma, algún protocolo y orientaciones técnicas de cómo atender a los familiares de pacientes con COVID. Y nos basamos inicialmente en lo enunciado en la Organización Panamericana de Salud, que tenía algunas orientaciones éticas sobre el trato a los usuarios en esta pandemia. Y desde ahí empezamos a trabajar con los usuarios. Y ahora viene como bastante bien el trabajo que ustedes están exponiendo en este momento, para nosotros como servicio de salud, tener este insumo para poder generar procesos y protocolos claros frente a lo que es la atención al usuario. Porque si bien es cierto, nosotros en la atención pública lo que tenemos es orientaciones cómo atender a un paciente en cuanto a lo clínico, pero en lo social no existe un lineamiento claro en el cual cómo tenemos que entregar una información al paciente, cómo tenemos que contener a un paciente. Si bien es cierto, en la escuela nosotros cuando estudiamos tenemos los lineamientos generales, pero atender a un paciente en crisis, en el cual nosotros como trabajadores sociales o como profesionales del área social no teníamos la herramienta en ese momento de cómo poder contener, cómo poder informar a alguien, sin tampoco nosotros tener la herramienta y tener el conocimiento de qué estaba pasando. Porque nosotros cuando empezamos con la atención de pacientes en marzo, ya en junio recién teníamos alguna idea clara de cómo poder atender a las familias de estos pacientes, si le vamos a dar el chance y el pase para que se pudieran conectar con las personas de manera física o digital, como exponía Carolina, que hoy en día eso de verdad que antes uno lo veía como algo súper normal y algo súper que nos comunicábamos por WhatsApp, en un momento colapsó en el sistema porque, si bien es cierto, teníamos nuestros teléfonos personales, pero los establecimientos de salud no tenían la capacidad, por ejemplo, de red Wi-Fi para poder activar estos teléfonos celulares para que los médicos se comunicaran con la familia de los pacientes. Y hoy en día aprendimos y aprendemos, desaprender con H, de tomar este conocimiento de que tenemos hoy en día, de que los colegas, de que nosotros como el rol del trabajo social en salud es de igual importante, tiene la igual relevancia de la intervención médica. O sea, la importancia de nuestro rol de poder dar una información en el momento oportuno, en el lugar adecuado, como dice Carolina, que exista en cada establecimiento un lugar adecuado en el cual resguarde la dignidad del familiar del paciente que está recibiendo una información no menor que el fallecimiento de su familiar, o que pueda a lo mejor despedirse en ese momento antes de que fallezca este, de verdad es fundamental. Y hoy en día nosotros como Servicio de Salud Metropolitano Oriente consideramos y tomamos todas estas orientaciones para poder mejorar el servicio hacia nuestros pacientes, porque hoy en día la mirada que tenemos nosotros es atender al paciente y que ningún paciente se quede sin atención. Esa es la mirada que nosotros nos encomendó nuestra directora de servicio. Por tanto, cuando tomamos esta labor de ver cómo atendíamos a los pacientes, a los familiares de los pacientes, porque ese fue nuestro rol, atender a los familiares de los pacientes, era darle la tranquilidad de que el mensaje que tenía la familia hacia los pacientes le llegara y viceversa. Así que de verdad esto fue ha sido un gran desafío. Debemos, como trabajadores sociales y trabajar en el área clínica, tomar lo que hicimos, lo que se está haciendo hoy en día en los hospitales, en el área de salud, y ver cómo podemos ir
incorporando estas herramientas y técnicas de intervención que hoy en día se van a tener que ir actualizando y modernizando según la catástrofe, o sea, y la crisis que está pasando hoy en día. O sea, hoy en día es fundamental que un informe social o un informe clínico, cuando llega al paciente, de ver su red de apoyo, que es fundamental para nosotros como del área social, pero eso no estaba considerado antes. Hoy en día un paciente llega, al menos a la red Oriente, y nosotros le hacemos un informe social para poder identificar la red de apoyo, que fue fundamental en el momento de cuando fallecía un paciente, o para poder ver la red que existente en caso de que un paciente falleciera, o a veces nos tocaba que fallecían familias completas. Entonces, nuestro rol ahí fue fundamental. Algunas preguntas súper elementales: ¿con quién vive usted? ¿Con quién se va a ir el paciente al el momento del alta? Que son preguntas que hoy en día, cuando empieza un paciente, antes de esta crisis, no se hacían. Hoy en día está considerado eso. Hoy en día está considerado el agregar un teléfono WhatsApp, que antes era impensado tener eso. Entonces, hoy en día, esto del trato digno hacia la familia, hacia el paciente, de verdad, que aunque uno lo toma como que es algo obvio, no fue tan obvio hace meses atrás. Hoy sí se toma como obvio el atender a un paciente de manera digna, del considerar la visita. Inicialmente, cuando empezamos con el tema de crisis, era el paciente se atiende, se deja en cuarentena, se atiende al paciente, y el paciente era el fondo fundamental. Pero de cierta forma, nosotros cuando empezamos con nuestra área de satisfacción usuaria, empezamos a ver, ¿y qué pasa con la familia? La familia está aterrorizada en su casa, sin poder, en cuarentena en su domicilio, sin poder desplazarse al hospital, sin poder llevar un papel higiénico al familiar, una prestobarba. Y en ese rol nacimos nosotros y vimos cómo pudiésemos nosotros empezar a apoyar a los pacientes que estaban adentro de sala. Y ahí, cuando empezaron a llegar este apoyo desde la escuela, de verdad se nos hizo mucho más fácil la tarea, y también el evitar que nuestros mismos compañeros de trabajo que estaban trabajando día a día también bajara un poco la carga, porque a nosotros se nos sumó a nuestra intervención normal del trabajo la información hacia los familiares. Entonces, hoy en día, lo que dice Carolina y Jorge, de verdad, es sumamente importante, esta atención en crisis, de considerarla, de generar los procesos, de identificarlos, de ver bien cómo atendemos a un paciente en cierta forma, en qué momento, del lugar adecuado para entregar información. De verdad, es sustancial que el lugar sea apropiado para entregar la información, que el paciente está conectado en tiempo y espacio todo el tiempo, porque a veces uno lo mecaniza, como cuando está trabajando en salud, se mecaniza y olvida al paciente, olvida el foco. Y ahí donde el rol del trabajador social es como parar un poco el momento y decir, perdón, pero aquí hay una familia, hay un paciente, más que eso, es una persona. El trato humanizado es fundamental, que a veces uno lo toma y lo considera como el texto, no, sí, el trato humanizado es normal, pero de verdad, cuando uno trabaja en salud, pierde sentido a veces. Por eso es fundamental a veces estos procesos y esta mirada y estos encuentros para poder, en cierta forma, tener una mirada retrospectiva de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que pasará. Eso, Jorge, Carolina, no sé si hubo una duda. No, muchas gracias, Felipe. No sé si después vamos a tener un espacio donde vamos a poder comentar y hacer consultas. Muchas gracias. Y le quiero dar la palabra a Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, que también nos puede comentar la presentación y darnos su opinión. Tiene 10 minutos también. Gracias, Cecilia. Adelante. Gracias a ti, Carmen, y agradecer a Carolina, Jorge. Fue dentro de este contexto de tanta tragedia que ha traído el COVID y tanto drama asociado a la salud, yo de verdad agradezco el tiempo de haber podido leer este documento el fin de semana. Fue un tiempo muy valioso, un tiempo reconfortante de ver que en medio del dolor están surgiendo iniciativas que esperamos no sean solo valiosas para este momento, sino que puedan tener repercusiones en el sistema en general. Una de las cosas que más destaco del trabajo que ellos han hecho, y agradecer a la universidad esta invitación a la Alianza a poder comentarlo, es esto que nosotros como pacientes lo sentíamos en la atención, esto anterior al COVID, por supuesto, y que la antropología médica también ha definido como esta diferencia o esta disociación entre la enfermedad y el padecimiento. Y cómo el sistema, nuestra percepción como pacientes es que los sistemas en general están tan focalizados en la enfermedad.
la saturación, el oxígeno, los medicamentos, y hay toda una parte de cómo afectan las enfermedades a las personas, a sus entornos, a sus familias, por cierto, que no está abordada en general. Y este proyecto, este Reconectar, une también esas dos necesidades tan sentidas. Ahora, también es importante, yo creo, en esto el contexto que nos ha tenido a todos y a los equipos también más vulnerables. Yo hace algunos días me tocaba comentar también, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando se hace la modificación a la ley de derechos y deberes y empieza, por ejemplo, a ser exigible el que los profesionales de la salud se identifiquen, eso al principio no fue bien recibido, ¿sí? Era algo que trajo mucha reticencia. Sin embargo, cuando parte esta crisis de salud, fueron los mismos funcionarios quienes detrás de todos esos equipos de protección personal marcan su rostro de alguna manera, con fotos, con sonrisas, de manera que las personas pudiesen sentirse más conectadas. Entonces, qué importante es el contexto en que la vulnerabilidad nos puso para poder avanzar en esta humanización. Yo creo que hay dos conceptos que se han usado mucho en los últimos años en salud, pero que tenemos que recuperar desde lo más sentido de su significado, que es esto de la centralidad en la persona y la humanización. Los estamos usando tanto que en algún minuto dejaron de ser centrados en la persona y dejaron de ser de un trato humano. Entonces, ¿cómo podemos en iniciativas como esta volver a darle sentido a esas palabras que en salud empezaron a mencionarse tanto, pero que empezaron a perder contexto? Cosas que yo creo que son muy destacables para mirar en general. Una de las cosas que nosotros como pacientes sentimos que falla en la política pública en general es que hay muy buenas ideas, pero la implementación es donde se nos caen muchas políticas. Y yo creo que aquí hay un muy buen modelo de cómo se implementa hasta el más mínimo detalle, los coordinadores territoriales, los coordinadores no se llamaba de práctica, de intervención, perdón. Hay un modelo muy claro de una idea que se baja a una implementación muy concreta. Por otro lado, otro elemento muy destacable del trabajo es la articulación que se genera en la red. Yo creo que eso los pacientes lo echamos mucho de menos. Y de hecho eso da cuenta el coordinador territorial también. Esta sensación del periplo que las personas tenemos que transitar cuando hay un proceso de enfermedad, porque no hay algo ni alguien que articule toda una red que está bastante desintegrada. Entonces, esta articulación también es relevante. Me quedo con la palabra de Jorge sobre la necesidad de mayor participación. Eso sí es algo que se echa de menos, y ¿saben en qué lo eché sobre todo de menos? En que hubo mucha angustia en las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que están vinculadas a menores. Hubo mucha angustia de no saber cómo se iba a proceder en caso de que un menor o una menor o un adolescente tuviese necesidad de ser hospitalizado, ¿qué iba a pasar? Sobre todo en aquellas personas que tienen necesidades, otro tipo de necesidades, ¿sí? Y que requieren de apoyo para comunicarse por temas lingüísticos u otros. Entonces, hubo mucha angustia en las familias porque en ningún momento se esclareció, se trabajó algún tipo de protocolo que permitiera que estas familias supieran qué iba a ocurrir si es que ellos requerían de algún tipo de hospitalización. ¿Se acuerdan que además hubo dada la emergencia, se suspenden las visitas y el acompañamiento? Entonces eso genera una angustia muy grande, ni siquiera aún teniendo una necesidad, sino que el solo imaginarse que algo podía ocurrir, eso ya generó esta incertidumbre en las familias. Entonces, creo que es necesario las instancias de coordinación y de participación para que se conozcan iniciativas como esta, que es muy bueno que ahora se conozca el proyecto ya terminado, pero la necesidad de también saber que se están desarrollando y que pueda en situaciones como esta existir un menor o bajar los niveles de incertidumbre. Sí, una preocupación es que hay un marco teórico súper sólido y rico, pero desde nuestra experiencia se parte de una base como si esto existiera en la normalidad.
como si esto existiera en una situación sin pandemia. Y la experiencia que nosotros tenemos de la vivencia del estar enfermo, del estar hospitalizado, del tener que acceder a cuidados paliativos, es que es muy débil todavía en nuestro sistema. Entonces, partimos de un sistema que en esos aspectos está muy debilitado. Hace años surgió la iniciativa del Hospital Amigo, pero salvo ciertos horarios de visita, no ha sido una iniciativa que haya ido creciendo en materia de humanización, sino que más bien en muchos lugares como que fue incluso, se abre el hospital, pero de alguna manera también se limita. Entonces creo que es interesante mirar ese supuesto inicial, que yo creo que hay una evaluación de carencia ahí importante. Y por eso también, y vuelvo a insistir, una gran... yo espero que este proyecto sea recibido más allá del COVID. ¿Sí? Cuando decía lineamientos para una intervención social clínica hospitalaria, y yo quería ponerle el punto ahí, no solo en crisis, sino que se entienda y que proyectos como este muestren la necesidad de los equipos interdisciplinarios presentes en los hospitales, no solo en momentos de crisis, sino que faltan personas con las habilidades como las que se describen en este proyecto para poder ser parte también de los equipos de salud y entonces transitar entre la enfermedad y el padecimiento de la mejor manera posible. Yo creo que el desafío que se plantea ahora es cómo este proyecto sigue y ojalá perdure y se instale más allá de la pandemia. Y también creo que tiene una patita que es muy relevante, que es el cuidado de los equipos de salud. Probablemente nuestros equipos de salud, o sea, el mirar centrado en la persona es mirar centrado en las familias, por cierto, y en los pacientes, pero también mirado en quienes atienden, y que sospechamos que va a haber un tiempo no corto para poder recuperar a todas las personas que han estado bajo esos profundos momentos de estrés y también de dolor, a todos esos equipos. Entonces creo que esto también necesita esa continuidad para poder dar esa continuidad y ese apoyo y ese soporte a los equipos de salud. Me queda una duda que espero cuando sigan trabajando. Hay una parte en que dice, y solo esto para cerrar, que cuando evalúan con las familias hay una patita donde lo que no se evaluó tan bien era la información que le entregaban. También, porque en general, cierto, el nivel de satisfacción era muy alto en todo. Y ustedes lo manifiestan ahí como hay que indagar más en qué tipo de información era la que querían las familias recibir. Yo creo que es una pregunta súper interesante en esos momentos de crisis, ¿cuál es la información que uno está esperando recibir? Me parece que es una pregunta muy relevante como para hacer un proyecto completo, la parte 2 de este gran proyecto. Con eso cierro, agradecerles de nuevo el poder conversar con ustedes y el haber podido acceder a conocer esta intervención que me parece pertinente, sentida, necesaria y que le da sentido a algo que hoy día más que nunca en salud se está pidiendo, que tiene que ver con no solo una atención de calidad, sino una atención digna, y eso, por cierto, tiene que ver con una atención mucho más humana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahora le doy la palabra a Carolina y Jorge por si quieren comentar algo de lo que ya, de lo que comentó Felipe y Cecilia, y después me gustaría tomar un par de preguntas del público, que hay varias y bien interesantes. No sé si quieren comentar algo. Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas. Una, primero, agradecerle a Felipe. Él es nuestra contraparte estrella y facilitó mucho la entrada de nuestro equipo. Y en ese sentido, quizás también vinculándolo un poco a lo que comentaba Cecilia antes, cada sistema es un sistema con sus características propias y el sistema de salud pública, vaya que es complejo.
y no fue fácil entrar en esos sistemas. Yo creo que aquí la legitimidad, pero también la voluntad política de los servicios de salud pública es muy importante para que un proyecto como este pueda llevarse a cabo. Y solo quería señalar eso porque a veces uno puede tener muchos deseos, muchos recursos, muchas buenas ideas, y si uno no tiene una contraparte que esté disponible para trabajar colaborativamente, todo puede fracasar. Y sobre lo que plantea Cecilia Rodríguez, que feliz de volver a verla porque trabajamos juntas en el Alberto Hurtado, ella en periodismo y yo en trabajo social, así que feliz de volver a verte, Ceci. Aprendo dos cosas muy importantes. Una, que yo creo que no habíamos visto y te lo agradezco enormemente, que es pensar en una atención especializada a las personas que tienen alguna dificultad para comunicarse autónomamente. Yo creo que nosotros eso no lo habíamos pensado y tendríamos que generar algún mecanismo o algún dispositivo específico, porque esto no solo tiene que ver con personas adultas que pueden tener alguna dificultad, pero también tiene que ver con los niños, tiene que ver con las personas adultas mayores. Entonces ahí hay una dimensión y una ventana que se abre con preguntas. Y la segunda cosa que quiero responder a Cecilia, que también se la agradezco, es como siempre nosotros vamos con las respuestas hechas, ¿no? Es como con el diseño hecho, con la necesidad construida, y acá cuando Cecilia dice qué es lo que las familias necesitan saber, nosotros fuimos con una hipótesis, ¿no? Fuimos abiertos a escuchar algunas cosas, pero no fuimos con la pregunta hecha. ¿Qué es lo que necesitan las familias para desde ahí construir una respuesta? Entonces tengo dos nuevas cosas como equipo, digamos, para poder incorporar, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Jorge. Sí, creo que hay varias cosas que es difícil hoy día plantear porque hay que retroceder en un contexto muy difícil, una implementación muy, muy compleja donde teníamos los casos COVID creciendo de manera importante. Creo que una de las cosas, y retomando lo que decía Felipe acerca de la incorporación de los profesionales y las profesionales en los hospitales, tenía que ver con las dificultades de poder coordinar al interior, que se pudiesen insertar en los equipos de trabajo. Yo creo que cualquiera que pudiese pensar, desde el punto de vista de la gestión de cualquier organización, cuánto tiempo tardan las personas en incorporarse en propiedad a una institución para poder desarrollar el trabajo que tienen que hacer, me parece que eso no se logra en menos de 3, 4, 5 meses, y en realidad en 3 meses este proyecto ya estaba terminado, y por tanto había un desafío enorme, y creo que ahí fue crítica la apertura que tuvieron los hospitales para poder recibir a los trabajadores sociales que llegaban. Y yo creo que si tuviésemos que definir cuál es un factor crítico, donde en el modelo aparecían los hospitales, tiene que ver con la disponibilidad y la disposición para acoger, enseñar, disponibilizar los espacios para que el trabajo se desarrolle con fluidez y rapidez. Eso yo creo que ahí me gustaría retomar dentro de lo que decía Felipe. Yo creo que es clave, y es clave en un contexto que es tan difícil y tan heterogéneo como el ámbito hospitalario, como decía también que cada hospital es un mundo, es una vida propia. Y dentro de lo que decía Cecilia, bueno, yo me alegra que concuerde con nosotros respecto a la necesidad de incorporar también cada vez más a las personas en esto. Como decía Carolina, nosotros no llegamos con una pregunta abierta, más bien llegamos con lo que pensamos que había que resolver. Y yo creo que te queda un desafío ahí en adelante, y es incorporar, porque es clave el rol que tienen los pacientes y sus familias, pero también es clave el rol que tiene el personal de salud que está dentro, puesto que para que no generemos una tensión. ¿Ya? Esto es súper importante desde el punto de vista de la implementación. Como decía Cecilia también en un principio, que muchas veces está la buena idea, no logran implementarse bien. Creo que también es importante que en esta hay una triada aquí. Hay una triada en donde está la política pública, sin duda, que es la que mandata, está lo que esperan los pacientes y sus familias, que es muy importante rescatarlo para entregarles lo que necesitan y requieren para dignificar la situación que están viviendo, pero también es muy importante lo que no apareció con toda propiedad, pero relevar también lo que dicen los propios trabajadores de la salud o quienes tienen que interactuar con los pacientes y sus familias, o los trabajadores de salud o del área social, como quienes fueron, en este caso, trabajadores sociales y psicólogos
para poder hacerlo, puesto que son ellos los que finalmente se van a llevar el peso de la atención que tienen que brindar. E insisto que eso en un contexto de mucha estrechez de tiempo es muy difícil. Yo creo que en la medida que los tiempos se van extendiendo, y en la pretensión de lo que dice Cecilia, que yo estoy muy de acuerdo, que es cuando uno proyecta, es decir, sale del contexto de la crisis y piensa en un modelo de atención sanitaria en régimen. O sea, esta es la forma que operamos siempre. Los procesos de capacitación, de formación, de supervisión clínica, de contención, debería ser procesos a los cuales se debería destinar mucho más recursos, y por recursos no me refiero al punto de vista solo económico, sino que además de tiempo, de profesional, de hora, de HH, como se dice, para que tengamos los soportes necesarios para poder implementar. Yo creo que por esa vía podríamos avanzar, y yo creo que, yo espero que un trabajo de estas características aporte al debate sobre la necesidad de poder implementarlo de modo habitual. Muchas gracias, Jorge. Estamos ya en el tiempo, este es un seminario que habíamos pronosticado en 1 hora, pero me gustaría por lo menos tomar una de las preguntas que se ha hecho desde los asistentes. Paula Cordón pregunta, ¿cuál fue el alcance del proyecto? Si fue aplicado solo en Santiago o también en regiones, ¿cuántos hospitales lo implementaron? Y creo que lo más importante quizá es qué dificultades encontraron al escalar el proyecto tan rápidamente y cuál fue la recepción de los usuarios, qué comentarios obtuvieron de eso. No sé si pueden comentar. Jorge, dale, Jorge. No me acuerdo, Sí. Dale, el número de hospitales. Fue la región metropolitana, sí. Sí. Fueron en 13 hospitales, si no recuerdo mal, y fueron con 77, 78, 77 trabajadores sociales y un psicólogo. Sí. Y de las dificultades para poder escalar, la principal dificultad, que, a ver, en realidad en cada etapa tuvo su propia dificultad, ya en ese sentido no, yo creo que el mirar el proceso completo, desde la preparación hasta el cierre, nos muestra que hubo dificultades para ir creciendo cada vez. Al principio, en una convocatoria amplia, llegaron una alta cantidad de personas que pudiesen responder al llamado y que además tuviesen un buen perfil para implementar. Eso fue algo muy complejo porque los tiempos eran acotados. Si uno tuviese 2 meses, 3 meses, podría hacer una selección, podría avanzar, y yo creo que ahí tuvimos una dificultad asociada a la capacitación, que yo creo que fue una capacitación importante, pero fue más bien inductiva para poder situarlos en el contexto más que poder enseñarles una cantidad importante de cosas para poder enfrentar. Yo creo que ahí tuvimos esa dificultad para crecer, que de algún modo después la quisimos resolver o la quisimos salvar con los procesos de supervisión clínica. Yo diría que ahí hay un momento en el cual hubo un nudo que pudimos resolver. Otro luego, una cosa bastante logística, y era que dada la heterogeneidad de los hospitales, no en todos los hospitales le pedían los mismos elementos de protección personal o tenían la misma exigencia. Entonces nosotros les entregábamos algunas cosas, llegaban al hospital, no se las aceptaban, les entregaban ahí mismo, o en algunos lugares tenían un espacio para trabajar súper con privacidad y en otros no, o en algunos tenían computador y acceso a dispositivos electrónicos y en otros no, entonces tuvimos que arrendar. Entonces tuvimos dificultades logísticas en el ámbito operacional. Y tuvimos después algunas dificultades que son propias de la operación de cualquier negocio, digamos, de cualquier actividad, y que tenía que ver con las licencias, la renuncia, las dificultades, que nuevamente en un contexto de estas características es súper complejo, porque imagínense en un proyecto de 3 meses, una persona está con contacto estrecho, inmediatamente 2 semanas fuera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reemplazamos? Ese tipo de cosas fueron importantes desde el punto de vista de la operación. Y yo diría que desde el punto de vista de la más técnico, algunos elementos que tuvieron que ver con lo que se enfrentaba en cada uno de los hospitales y con la dificultad que significaba estar expuesto a situaciones tan complejas como es la enfermedad, como es entregar información a las familias cuando las familias estaban en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad respecto a lo que estaba pasando con sus familiares. Y por otra parte, sin duda, que el espacio de la muerte y el enfrentamiento del duelo, otro elemento muy complejo, y ahí yo nuevamente rescato el trabajo que se hizo en la supervisión para que, independiente de esas dificultades, pudiésemos seguir adelante. Y a mí solo me gustaría agregar la relevancia y dificultad y precisión del proceso de reclutamiento. No fue fácil porque invitar a las personas a trabajar a los hospitales en un lugar de riesgo no era llegar y... Nosotros pensamos que íbamos a recibir tal vez menos postulaciones, tuvimos mucha suerte, recibimos como 200 postulaciones y pudimos seleccionar
profesionales, de acuerdo a entrevistas y todo ese proceso fino, y lo hicimos en una semana. Después, entonces yo diría reclutamiento, capacitación, contar con el apoyo de la Escuela de Medicina para poder como introducir el tema de los cuidados paliativos, y cómo hemos ido construyendo una alianza en ese sentido también ha sido muy interesante. Y después alguien por ahí preguntaba si habíamos trabajado en hospitales de niños. Si bien estaba uno de los hospitales de niños designados, el hospital no quiso que nosotros entráramos a trabajar en ese hospital. Entonces, bueno, por eso decía yo también, aquí hay mucha voluntad política y también el saber propio de cada organización. Uno tiene que entender que eventualmente ellos pueden haber tenido razón y estaba bien que no entráramos, ¿no? Pero es un proyecto que yo creo que es escalable. Desde lo que hemos pensado, es escalable de la mano de un tercero. El colapso institucional de lo público hoy día, desgraciadamente, no permite que internamente estos procesos se puedan hacer de manera autónoma desde la institucionalidad pública. Yo creo que el apoyo de la universidad, el apoyo de SIDENI, que hizo toda la parte operativa, no habría sido, este proyecto no se podría haber llevado a cabo con la colaboración intersectorial, privado, público, académico. Perfecto. Me gustaría, siendo las 6:10, quizás si quisieran hacer un último comentario o algún cierre de alguna idea para ya poder despedirnos. No sé si les queda algo en el tintero. Yo recordarle a todos los asistentes que las presentaciones, el video de este seminario van a estar en la página web politicaspublicas.uc.cl, y también les llegarán a su correo. Lo mismo el documento que estará disponible, esperamos, entre marzo y abril, y se lo haremos llegar también a los inscritos al seminario. En la idea de cierre me gustaría retomar con algunas cosas que plantearon. Yo creo que esto, o sea, esto ya lo he dicho, pero solamente para reafirmar lo que es muy desafiante lo que viene adelante con esto. Aquí veo el chat y aparece la idea de la relación desde la interculturalidad, por ejemplo, para poder trabajar con pacientes y su familia, es un tema clave. El trabajo con niños, tuvimos efectivamente un hospital donde no pudimos entrar, solo lo pudimos hacer en el Ezequiel González Cortés, y la experiencia fue maravillosa del trabajo, pero cada lugar es un mundo, y yo creo que el desafío es difícil, es poder armar un modelo que sea lo suficientemente estándar para que sea un modelo propio de la atención sanitaria, pero lo suficientemente adaptable para que sea incorporable en cada uno de los distintos servicios y hospitales con su propia cultura y sus propios recursos. Perfecto. Bueno, finalizamos entonces este seminario. Les agradecemos mucho a los expositores, a los miembros del grupo y del equipo de investigación, así como a los panelistas que fueron invitados para comentar este modelo, y esperamos que efectivamente se pueda escalar y se pueda llegar, y como decía Cecilia, no solo en tiempos de crisis, sino que sea algo que se instaure mucho más allá de lo que es la pandemia. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.